Hola chicos de sexto año, ¿cómo están? Bienvenidos a esta nueva herramienta llamada Loom, la cual nos va a ayudar, ¿cierto? Estos poquitos días que quedan, supongo, estas poquitas semanas que quedan para volver, ¿cierto? A nuestro colegio, ¿ya? Loom me va a ayudar, ¿cierto? A simplificar un poquito el proceso de convertir el video y luego subirlo a YouTube. Lo bueno de Loom es que yo lo grabo y se sube inmediatamente a la plataforma, ¿ya? Aquí abajito usted puede dejar sus comentarios, ¿ya? Y en definitiva solo lo van a ver los compañeros de su curso y yo, ¿ya? Los que puedan ingresar con el link, ¿ya? Voy a ver si subo los videos a YouTube, pero la idea es simplificar el proceso. Vamos a comenzar con la guía número 36, ¿ya? Que habla sobre el mundo ficticio, habla sobre los tipos de narradores y también las acciones principales y secundarias. Entonces, vamos a comenzar con el encabezado de la guía, que es este, ¿ya? Y esta guía es la número 36 y nos habla de los tipos de narrador en las narraciones, ¿ya? Vamos a leer y comprender diversos cuentos, ya son 3 cuentitos, y vamos a reconocer el tipo de narrador en cada uno de ellos y también la secuencia de acciones y los tipos de acciones, ¿ya? Por aquí luego va a ir el link de este video que estoy grabando en este momento, ¿ya? Entonces, comenzamos con este segmento que se llama Aprendamos, ¿ya? Y que nos habla sobre el mundo ficticio y el narrador, ¿ya? Aquí en definitiva nos dice que los hechos narrados en los cuentos nunca son reales, siempre son ficción, siempre son mentira en el fondo. Ficción suena más bonito. Y en efecto son ficciones, es decir, son historias creíbles o verosímiles, pero inventadas por un autor, ¿ya? El autor, ¿quién es el autor? Es la persona que escribe una obra literaria, ¿ya? Es como la persona, el escritor. El narrador, en cambio, ya aquí voy, el narrador, en cambio, es una voz ficticia creada por el autor y que existe únicamente dentro del texto literario. Este narrador solo existe en este mundo ficticio. Sonar un poco a confusión, pero en el fondo los narradores en primera persona cuentan la historia desde un yo o desde un nosotros, ¿ya? Entonces, este narrador cuenta los hechos en los que él participó. Se lo conoce también como narrador protagonista porque muchas veces el mismo protagonista es el que cuenta su historia desde su perspectiva, ¿ya? En algunos casos este narrador deja de lado el papel protagónico en algunos y relata desde su perspectiva los hechos que le ocurren a los otros personajes. Por eso muchas veces confundimos el narrador con el protagonista, ¿ya? Por ejemplo, la historia se llama Verónica la niña biónica, es un ejemplo. Y la historia la cuenta la Verónica como narradora, pero habla de otro niño, ¿ya? Y habla principalmente de otro niño. Ese sería el protagonista. ¿Se entiende? Me perdí. Ya. Emplea verbos en primera persona del singular o del plural y generalmente en un tiempo pasado. Por ejemplo, en este caso de me hace falta del Bornemann. Yo no me acuerdo claro de lo... Yo no me acuerdo claro, perdón. De lo que sí me acuerdo, aunque obviamente es, ¿ya? Me acuerdo, yo, el verbo en primera persona. Aquí le puse unos ejemplos como cuando empieza a contar el narrador, yo fui y me acerqué a ver, ¿ya? Ahí está hablando desde el yo, ¿verdad? Quise verla y me acerqué corriendo y la besé, no sé. Por acá, caminé horas y horas por el bosque.
¿Vio que es la misma persona la que está contando la historia? Me miró fijo a los ojos y me sonrió. ¿Ya? Por acá. El narrador en tercera persona, ¿ya? Y la tercera persona es él, ella o aquello. Cuenta lo que le sucede a otros personajes y no participa en la historia. Este tipo de narrador cuenta las acciones de los personajes empleando verbos en tercera persona, del singular o del plural. Por ejemplo, en el volantín azul, que lo vamos a leer. El pueblo entero se reunió para buscar una solución. El pueblo entero se reunió, ¿ya? Ese sería un verbo en tercera persona. Recuerde, primera persona yo y nosotros, singular y plural, y tercera persona él, ella o ellos, aquello, ¿sí? Mire, ellos no la querían, por eso la trataron así. Cada vez que ella venía caminando, ellos la molestaban y le decían que se fuera, ¿ya? Y después ellos fueron muy felices para siempre y se quisieron por toda la eternidad. Bien, primera persona cuando habla desde el yo, a mí me pasó, yo vi, yo sentí, ¿sí? Yo lo vi, yo quiero, yo viví, a mí me dijo, ¿ya? Y narrador en tercera persona cuando hablo de los pronombres en tercera persona. Ellos no la querían, ellos la vieron irse, perdón. Eh, ellos caminaron por el ocaso, etcétera. Ya, por acá. Me voy a poner. Antes de la lectura, ya, usted va a responder de manera oral las siguientes preguntas. ¿Qué es un boletín? Ya, aunque suene tonto, respóndala nomás. ¿Qué características tiene un volantín? Y luego, ¿en qué época del año es común llevar volantínes? Respondida una por una estas tres preguntas y de manera oral, usted ya va a tener ideas previas, ¿cierto? Para lo que es esta lectura. ¿O no se quitaron? Ya, perdón. Este cuentito se llama El volantín. Ay, estoy muy mal de la precisión hoy día. Bien, El volantín azul es este cuento, ya cortito, leer una o más veces de ser necesario para poder comprenderlo mejor. Perdón, me tupí. Entonces, yo le pregunto a usted, va a realizar comprensión lectora, ¿cierto? Y le pregunto, ¿qué efectos tuvo para las mujeres y los niños del pueblo que el volantín cubriera? ¿Qué pasó qué le pasó a las personas, ¿cierto? Cuando este volantín cubrió el sol. Eso. Cuando yo comienzo a responder, recuerde, siempre lo hago con mayúscula, ¿ya? Y además termino con un punto final, ¿ya? Cuidemos siempre la ortografía. ¿Por qué no se sale? Antes se salía. Ya. Marca cómo era el peregrino relato, ¿ya? Escoja una de las cuatro alternativas. ¿Cómo era este personaje? Por acá me quedó marcado. ¿Quién cuenta la historia? Y aquí este es el primer acercamiento que usted va a tener para responder qué tipo de narrador tenía la historia. ¿Ya? ¿Quién la contaba? ¿El niñito, el narrador, el peregrino o Ana María Giraldes? Oye, no me agradas. Ya. ¿Qué hecho del relato no podría ocurrir en la realidad? Usted aquí me va a escribir qué hecho no podría ocurrir en la realidad, pero lo va a fundamentar. Este hecho no podría ocurrir en la realidad. Ahí usted define cuál, perdón. Y por qué, y justifica por qué. ¿Ya? Acá. ¿Cuál es la causa
de que el pueblo perdiera su encanto, hay una causa. Ahora estamos hablando de acciones como inmediatas. ¿Qué pasó antes de que el pueblo perdiera su encanto? ¿Sí? Esa sería la causa. Por acá. A ver. No, solo esa. Va a extraer una palabra de vocabulario del texto anterior que haya dificultado su comprensión, ¿ya? La va a escribir aquí, va a escribir su significado y luego aquí va a hacer una oración contextual con ella, ¿ya? Ahora, ojo, siempre tengo que extraer, aunque yo se lo pida, no siempre extraiga palabras de vocabulario para clarificar qué significan, porque si yo no sé qué significa una palabra, me va a costar entender más el texto, ¿ya? Bien. Ahora vamos a hablar de la secuencia narrativa, y las acciones principales y secundarias. Ay, ya. Molesto yo aquí. Aquí no voy a molestar. Porque aquí me tapa acá y acá. Ya. Aprendamos entonces. Yo siempre le pongo con distintos colores las cosas que vamos a hacer. En toda narración los personajes realizan una serie de acciones, que tienen como distintos grados de aportes a la historia. Es por esto que se distinguen acciones principales y acciones secundarias. Las acciones principales son la base de la historia, son como las ideas principales de un texto. Las acciones principales es lo mismo, ¿ya? Por lo que no pueden suprimirse, tú no puedes sacar una acción principal, ¿ya? Tampoco puede modificarse sin que el relato pierda un poquito el sentido. Las acciones principales forman una secuencia narrativa, ¿ya? Y guardan entre sí una relación temporal, es decir, una sucede después de la otra, ¿ya? Y también causal, que la anterior es la razón para que ocurra la siguiente cosa, ¿ya? Y las acciones secundarias son complementarias y no inciden, no importan en la secuencia la secuencia narrativa, ¿ya? Generalmente especifican algunos aspectos de las acciones principales. En el conjunto de hechos importantes de una narración estructura y le da forma al argumento central del relato. Del rato, donde se presentan los personajes, el espacio y el tiempo en que se sitúa la narración. ¿Ya? Esa es la situación inicial. Luego hay un quiebre. En este quiebre, el problema que rompe el equilibrio inicial es el problema, que rompe el equilibrio inicial y desencadena las otras acciones. Entonces, en la situación inicial se presentan, ¿cierto?, las distintas elementos, digamos, tanto el ambiente, los personajes, el espacio, el tiempo de la narración. Y luego hay un quiebre, que es una situación que desencadena todos los otros hechos que van a pasar en la historia. Eso es. Luego hay un desarrollo. Y este desarrollo es una acción o son las acciones que buscan resolver el problema o el conflicto, ¿ya? Y finalmente está el desenlace, que es la acción que soluciona el problema y se vuelve a la situación inicial en donde se origina después una nueva situación, ¿ya? Entonces, esto es lo mismo que conocemos, si se da cuenta, como inicio, desarrollo y desenlace. Solo que ahora lo vamos a ir complejizando y le vamos a poner este quiebre que, como dice la palabra, quiebra la situación inicial. ¿Ya? Mira, ahora se desaparecieron todas las cosas. Bueno, ya. Este personaje verde nos dice que ahí va a haber un texto número 2 que se llama Esquina Peligrosa. Con este va a tener que responder las preguntas 7 a la 10. ¿Ya? Una vez que lea todo este texto, ¿ya? Este pequeñito texto va a responder la pregunta de comprensión lectora. Entonces, comprensión lectora.
¿Qué tipo de narrador presenta el texto? Y va a marcar aquí o aquí, ¿ya? Luego de leer el texto de esquina peligrosa, ¿ya? Y luego va a justificar su elección. ¿Cómo lo va a justificar? Con la definición de cada uno de los narradores. Es un narrador en primera persona porque cuenta la historia utilizando la primera persona. Como por ejemplo, dos puntos. Y ahí escribe una frase textual extraída del texto. O es un narrador en tercera persona porque, y aquí lo justifica, porque, y así sucesivamente. Ya, perdón. Ya, entonces eso con su justificación. 8. ¿Cuál de las siguientes acciones realizadas por el señor Epidídimus, porque tiene la tilde ahí, pues, Epidídimus, ahí sí. ¿Cuál de las siguientes acciones realizadas por el señor Epidídimus es secundaria? ¿Ya? Entonces usted va a ver si no, es acaso que no reconoce el barrio o visita su antiguo barrio, entra al antiguo almacén o llena la canasta con mercadería. ¿Cuál de esas acciones no interfiere, cierto, en el desarrollo de la historia en el fondo, sino que simplemente apoya una acción principal? Eso. Bien, por acá, numere la secuencia del 1 al 6, ¿ya? La secuencia que realizó este caballero. En definitiva, para identificar, ¿cierto?, la secuencia de acciones, ¿ya? Del 1 al 6, no se la voy a leer porque están desordenadas, usted las tiene que ordenar. Bien, va a extraer otra palabra de vocabulario del texto del señor Epidídimus y de nuevo va a escribir la palabra, la definición y finalmente la oración contextual. Oración contextual me refiero a una oración en donde se esté ocupando la palabra, ¿ya? En su contexto. Ya, y mi mensajito, ¿cierto?, preocupante al revisar sus trabajos, que tenía mucha falta de ortografía que sí se puede evitar, falta de ortografía que sí se puede evitar, como por ejemplo esta. Recuerde utilizar mayúscula al comenzar cada respuesta y después de un punto seguido o aparte. Bien, por acá le puse para terminar un cuentito, un microcuento pequeño, ¿ya? En donde nuevamente va a tener que identificar qué tipo de narrador tiene, ¿ya? A ver. Cierta ferretería ubicada en la calle Franklin, pero esto pude constatarlo ya. Ahí está su respuesta. Bien, y justifique su elección, ¿ya? ¿Es narrador en primera persona o en tercera persona? ¿Ya? ¿Desde el yo o desde ellos o ella? ¿Ya? Bien, luego de nuevo perdón. Marque aquí, ¿cuál es el hecho extraño de esta historia? Porque también estábamos hablando del mundo ficticio, ¿verdad? ¿Cuál es el hecho extraño de esta historia? Luego, marque las acciones según su grado de importancia. Aquí sí que va a marcar cuáles son principales y cuáles son secundarias. Tiene que identificar de estas cuatro. ¿Cuáles dependen? ¿Cuáles son importantes a la historia de contar el relato? ¿Y cuál es secundaria? Puedo sacar y no va a afectar, ¿cierto?, el desarrollo del relato. ¿Qué hecho genera que el personaje cambie constantemente sus rutas? Y eso ha sido todo. Eso ha sido todo. ¿Ya? Aquí tiene que contestar qué hecho es el que genera que el personaje haga eso, que cambie de ruta. Y eso ha sido todo.
Si tiene dudas o consultas, escríbame a misscarinatorres@gmail.com, ¿ya? Y ahí sí, ese es más bonito. Y nos vemos, cuídese, ya queda poco. Por ahí dije, cada día es un día menos. Así que arriba el ánimo, ¿ya? A veces hay que auto palmetearse la espalda y decir, vamos, tú puedes. Queda poco, chicos, ¿ya? Cuídense, nos vemos, que estén bien. Adiós.